El proyecto Yo Soy se divide en dos etapas. La primera etapa es el eje de la Tierra. El eje de la Tierra yace en sus más altas montañas y en todas las fallas tectónicas que conectan el polo norte con el polo sur. Estas representan a las 33 vértebras del cuerpo humano. Cada lago y alta montaña que hay en estas cadenas montañosas representan en el mundo la columna vertebral del planeta Tierra y por lo tanto el eje del planeta, donde yace su mayor red, que es el magma. El magma o las cadenas volcánicas es el punto por el cual la superficie se conecta con el interior de la Tierra y por lo tanto se conecta con toda la información neuronal, sináptica y de todo el sistema nervioso del planeta Tierra. Por eso viajar por el eje de la Tierra y anclar allí portales, canales que nos ayuden a descender la información y a obtener la información del planeta Tierra, conectándonos como si fuéramos uno, viajando como neuronas alrededor de esta gran columna vertebral, nos va a permitir movilizar la información y hacer sentir a la Tierra y a nosotros mismos que estamos conectados, que somos uno y que estamos en equilibrio. En una segunda etapa visitaremos los 12 rostros del mundo. Los 12 rostros del mundo son los 12 rostros que representan al dodecaedro planetario. El dodecaedro planetario son las diferentes perspectivas por las cuales la Tierra observa el universo y se observa a sí misma. Cada cultura que hay en uno de estos rostros, cada montaña, cada ciudad, cada país, cada hecho histórico, todo lo que surge en estos espacios representa a una de las facetas en las cuales se expresa la energía y el pensamiento de la Tierra. Por eso unirlos a todos en el mismo instante, en el mismo momento, en el mismo viaje, permitiría conectar toda la red sináptica del pensamiento y así poder generar uno único que nos permita reconocernos como uno, diciendo todos al mismo tiempo yo soy. Por eso durante el viaje vamos a ir realizando un material documental. Vamos a documentar no solo lo que se observa de la Tierra y lo que vamos viviendo en relación a las neuronas de la Tierra con el sistema biológico de la Tierra a través de sus culturas, a través de su geografía, sino también el mensaje que la Tierra da a través de sus niños, a través de sus sabios, a través de sus ciencias, culturas y religiones, para que podamos así unir el mensaje que todos tienen desde su punto de vista, buscando un punto que los una a todos y que sea un mensaje trascendental que nos unifique como civilización, como humanidad. La Cruz Atlante es la red por la cual el Yo Soy se va a movilizar. El Yo Soy es el mensaje que vamos a sembrar en cada uno de los nodos de lo que se llamaba la Cruz Atlante. Esta cruz representa diferentes puntos de vista por los cuales la información de la Tierra se va expresando y se va obteniendo desde el universo. Son 3 cruces que forman una chacana tridimensional, una cruz andina. Esta cruz andina representa los diferentes niveles de conciencia, superiores, inferiores, laterales, en los cuales se expresa la realidad de un planeta o de un ser. Para activar esta cruz tenemos que reconocer e interpretar que cada uno de estos puntos o nodos a los cuales vamos a visitar es igual a la cima de una montaña. El dodecaedro se forma por 12 pentágonos y esos pentágonos son iguales que una montaña. Estos pentágonos forman una cima, que es el nodo principal, con 5 laderas que forman un valle a su alrededor y que representan en cierta forma una gran montaña de energía o una gran ventana que recibe la información desde el interior y el exterior de la Tierra. Si conscientemente las personas nos ponemos en cada uno de estos nodos, conectando la intención en el centro de cada uno de estos nodos, lo que vamos a lograr es traer esa información y descenderla a todo el valle de la Tierra para que cada uno de estos rostros pueda obtener la información específica que necesita cada uno de nosotros para construir una nueva realidad en este planeta.
Es por eso que, tomando la activación de cada uno como un canal, reconociendo el poder en el corazón, irradiando desde lo más alto hacia lo más bajo de la tierra y expandiendo nuestra información desde el corazón, lo que vamos a lograr es anclar la información del ser en cada uno de los nodos planetarios, y entregando este mensaje del yo soy a esa red sináptica planetaria, vamos a poner la frecuencia a través de la intención que cambie la energía en ese rostro de la Tierra, para así poder modificar las formas dentro de ese patrón geométrico. Sumando todos los nodos del planeta, multiplicando los 12 rostros por los 5 vértices de cada uno de los pentágonos, nos da 72 puntos que alrededor del planeta representan los nombres de la divinidad. Esos 72 puntos geométricos son los nodos específicos por los cuales podemos, desde la frecuencia, cambiar la sintonía de todo el planeta y empezar a transformar la realidad del planeta. Y esto lo vamos a hacer a través de una frecuencia específica, un sonido específico que vibra en la nota Re de la escala musical, que nos lleva a la frecuencia Fibonacci del 144. Este número representa la vibración específica que estos 72 nombres, estos 72 nodos deben tener para estar equilibrados en la iluminación y no en la densidad estructural como lo hemos estado en los últimos 12.000 años. Te invitamos a conocer más sobre el proyecto entrando a www.yosoyisidris.org. Gracias por ser parte de la red.